Quiero justicia. Había un viejo cartel en el oeste. Recuerdo que decía, se busca vivo o muerto. Bin Laden y el 11 de septiembre cambiaron el mundo. Nacido en un entorno privilegiado, el carismático extremista islámico morirá como el rostro del mal del siglo XXI. Se convirtió en un fascista religioso. O piensas como yo o te voy a matar. Esta es la historia de un hombre cuya retórica antioccidental lo convirtió en un ídolo y un motivador para militantes musulmanes de todo el mundo. Se consideraba un mesías del Islam que podía extender la Guerra Santa a otros países. Pero al final, ni sus profundos bolsillos ni su siniestra creatividad fueron suficientes para mantenerlo como la voz suprema de la yihad global. La evolución del mal. Capítulo 4. Bin Laden, un genio terrorista. 10 años. Ese es el tiempo que Estados Unidos lleva buscando al responsable del peor ataque terrorista de su historia. Y ahora, mientras un satélite espía a un hombre alto que se pasea por un jardín amurallado, la CIA cree que por fin lo tiene en el punto de mira. 1 de mayo de 2011. Abbottabad, Pakistán. Poco antes del amanecer, 2 helicópteros furtivos Black Hawk, repletos de fuerzas especiales, se aproximan al recinto amurallado en una misión aprobada personalmente por el presidente de los Estados Unidos. Un equipo de élite de Navy SEALs estadounidense irrumpe en la casa. El largo brazo de la justicia americana ha alcanzado al terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Riad, Arabia Saudí, 1957. Osama Bin Laden nace en el seno de una de las familias más ricas de Arabia Saudí, la cuna del Islam. Es una familia extremadamente rica, situada en los más altos niveles de la jerarquía social de Arabia Saudí. Osama significa león en árabe, y es el 17º de los 54 hijos que tiene su padre Mohammed con sus 22 esposas. Mohammed Bin Laden es un multimillonario hecho a sí mismo que ha amasado su fortuna en el negocio de la construcción. Construyó muchos palacios para los saudíes, carreteras, aeropuertos. Se convirtió en el hombre más poderoso e influyente de sangre no real de Arabia Saudí. Y su familia lo sigue siendo. La compañía Bin Laden es como la corporación Bechtel de Oriente Medio. Lo llamaban el contratista del rey. A lo largo de su infancia, Osama se interesa por el trabajo de su padre y aprende a colocar explosivos para voladuras en la construcción de carreteras. Conocimientos que algún día utilizará con efectos devastadores. Pero también recibe algo más de su padre: su fe, que dominará todos los aspectos de su vida. El padre de Osama Bin Laden era un musulmán muy devoto. Le inculcó una actitud muy piadosa. Hay que leer el Corán, aprender muy bien la palabra del profeta, y hay que seguir el modelo del profeta para modelar tu vida. Veneraba al profeta Mahoma y también la visión global del Islam sin fronteras, en cuanto a que la fe islámica debe llegar a ser la fe del mundo entero. Y lo que será crucial, Bin Laden aprende que el profeta Mahoma no era solo una figura religiosa, sino también un gran general que creía en la expansión del Islam a través de la guerra. Pero en esta fase todavía es como cualquier otro joven, como decía su madre. Jugaba al fútbol, iba a picnics, montaba a caballo y salía con sus amigos. Nunca me dio motivo de preocupación durante su adolescencia. Se le describe como muy inteligente, muy generoso, muy amable. Era muy apreciado en todos los aspectos por la gente que le conocía en Arabia Saudí cuando era joven. Casi todos los que le conocieron destacaban su suavidad al hablar y su amabilidad en el trato con la gente.
En 1968, la tragedia golpea al niño de 10 años al morir su padre en un accidente de aviación. Pero Bin Laden hereda cerca de 80 millones de dólares, que se mantienen en un fideicomiso hasta que cumple los 21 años. Heredó una gran suma de dinero de su padre, pero su fe siguió regulando y controlando su vida. Esta fortuna permitirá a Bin Laden convertirse en uno de los mayores patrocinadores financieros de actividades extremistas islámicas en todo el mundo. En 1978, con 20 años, se matricula como estudiante en la Universidad Rey Abdulaziz en Jeddah. Utiliza las empresas de construcción de su familia para captar nuevos reclutas y construir túneles y refugios en las montañas para protegerlos de las bombas soviéticas. Bin Laden dijo: a lo que realmente somos vulnerables es a los ataques aéreos de los soviéticos y del gobierno afgano, y necesitamos posiciones donde podamos proteger a nuestros soldados y nuestros suministros, y áreas protegidas para cuidar a nuestros heridos. Y Bin Laden llevó equipos de construcción, equipos de perforación de túneles, volquetes y excavadoras de la compañía de su padre. Se hizo famoso como el joven que conducía una excavadora entre las balas. No es que fuera un combatiente, pero sí era un ingeniero militar, y según parece muy bueno. Pero a pesar de su capacidad como organizador y logista, no tiene bastante. Él ansía ser un guerrero santo y matar personalmente a los enemigos del Islam. Estos primeros pasos son solo el principio de la inimaginable crueldad que demostrará con sus operaciones terroristas en todo el mundo. En el verano de 1986, finalmente consigue convertirse en combatiente y estar en el centro de la acción. Cuando llegó el momento de mancharse las manos, fue uno de los que estaban en primera línea, algo que hizo ganarse a Bin Laden su respeto y contribuyó a crear su leyenda. La guerra es una experiencia embriagadora. Por fin está combatiendo por su fe contra un enemigo infiel. Algo aterrador se despierta en el antaño tímido y amable joven. Bin Laden combatió en una batalla terrible en la que los muyahidines casi fueron derrotados. En un enfrentamiento en el que formaba parte de una patrulla de 50 árabes, rechaza un asalto de una fuerza soviética muy superior, bien entrenada y equipada. Fueron batallas brutales. Estamos hablando de ataques con tanques, artillería, helicópteros de combate, y Osama se comporta como un feroz guerrero. Un veterano comandante afgano dijo de él: lo he visto con su Kalashnikov en las manos, resistiendo el fuego de morteros y lanzacohetes múltiples. En esa época, Bin Laden se convierte en una figura heroica en el campo de batalla. Antes de que apareciera, sus hombres presentían su llegada. Se construyó muy rápidamente una mística muy elaborada alrededor de este hombre. Este aura mística crece gracias a la forma en que vive su vida. El hijo de los más privilegiados no pide ningún trato especial, y eso hace aumentar su carisma. Era muy respetado por los hombres con los que luchaba, porque a pesar de ser hijo de un millonario, dormía con ellos y comía lo mismo que ellos. Se ganó la admiración y la lealtad de los afganos por todos sus actos en apoyo de su causa. Pero en ese momento ya no solo le admiran los afganos. Periodistas árabes destacados en Peshawar publican informaciones sobre su heroicidad en el campo de batalla por todo Oriente Medio.
Esto otorga a Bin Laden una reputación y un estatus entre los militantes musulmanes que nunca había experimentado, y la confianza necesaria para llevar su yihad a un nivel superior. Peshawar, Pakistán, 1986. Osama Bin Laden conoce personalmente al doctor Ayman al-Zawahiri, un respetado cirujano y líder de un grupo fundamentalista egipcio. Es una relación que marca un giro en los objetivos de Bin Laden, que pasa de guerrero santo a terrorista internacional. Creo que conocer a al-Zawahiri es una suerte para Osama Bin Laden, en el sentido de que su organización contaba con militares muy preparados. Exoficiales del ejército, oficiales de las fuerzas especiales egipcias, gente de seguridad, policías, constructores de bombas, especialistas en municiones. Creemos en nuestra religión. La versión de al-Zawahiri de la yihad es que solo hay una forma correcta de practicar el Islam, la suya, y que todo aquel, incluido cualquier musulmán que no se alce y le apoye, es un enemigo. Si no practicas el culto y no rezas correctamente, si no crees todas esas cosas, solo eres un infiel más. Musulmán quizás, pero infiel, y por eso estaba dispuesto a matar a todo tipo de gente. Al-Zawahiri también piensa que deben concentrar la lucha en lo que él llama el enemigo cercano, los países del mundo árabe en los que no ha aprendido su fanatismo. Aunque Bin Laden se siente atraído por el extremismo de al-Zawahiri, en un aspecto él quiere ir más lejos. La yihad se debe extender a todo el mundo. Bin Laden dijo, así esto no va a funcionar. Necesitamos tener un mayor impacto en el mundo para conseguir lo que queremos, que triunfe la yihad. Ese mismo año Bin Laden muestra claramente a qué se refiere. Hace público su primer discurso atacando a los Estados Unidos. Los estadounidenses nos quitan nuestro dinero y se lo dan a los judíos para que maten con él a nuestros hijos en Palestina. Peshawar, Pakistán, 1988. En la preparación de la yihad global, Bin Laden forma una organización que llama La Base, en árabe, Al-Qaeda. Al nacer, Al-Qaeda está formada por 4 secciones básicas. La primera se encarga del entrenamiento y transporte de los combatientes al frente. La segunda es la rama administrativa. La tercera se ocupa de aspectos religiosos, promulga fatuas y proporciona formación religiosa a los miembros. La cuarta es el aparato de propaganda y medios. Más adelante Bin Laden añadirá su propia facción militar. Tienen una misión justa, y esa misión es destruir la influencia occidental, pero también defender el Islam, lo cual es muy importante. Ellos se consideran los soldados del bien, tienen un objetivo justo y esa convicción es muy fuerte. Desde el momento en que Bin Laden organizó Al-Qaeda, la concibió como una organización perdurable que seguiría adelante después de Afganistán para ayudar a los musulmanes que estuviesen defendiendo el Islam en otras áreas del mundo. La veía como la vanguardia de un movimiento mucho mayor, de una yihad mayor, y lo manifestó claramente cuando dijo, solo somos un pequeño grupo de hombres. Nuestra misión es inspirar e instigar a otros musulmanes a unirse a la yihad. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso. La visión global de Bin Laden era que lo impulsaba todo y, por supuesto, también su financiación. Fue el primer yihadista islámico que tuvo los recursos y la capacidad de liderazgo para conseguir algo así. A continuación hace algo extraordinario. Exige que todos sus miembros pronuncien un juramento religioso de fidelidad a su persona. En un momento pasa de ser uno más entre los guerreros santos a convertirse en una figura casi de culto
en cuyo nombre sus servidores aterrorizarán al mundo. Eso lo cambió todo. Ahora se consideraba una especie de mesías islámico que podía extender su guerra a otros países. En 1989, la invasión rusa de Afganistán llega a su fin. Los soviéticos se retiran, derrotados y humillados. La derrota de la Unión Soviética y su expulsión de Afganistán fue un gran momento para Bin Laden. El líder de Al-Qaeda hace suyo el triunfo en Afganistán y habla de que la victoria enseña dos lecciones vitales. Se dio cuenta de que era mucho lo que se podía conseguir ejerciendo una violencia desmesurada sobre el enemigo, aunque esté mucho mejor armado que tú. Y segundo, cree que la victoria es la prueba de que Alá está de su parte. Bin Laden consideraba que era esencial convertir esa victoria, concedida por Alá, por supuesto, en una victoria de todo el mundo islámico, y no solo de los afganos. Había demostrado que los árabes podían derrotar a una superpotencia. De 1989 en adelante, Osama Bin Laden ya no pierde el tiempo en preguntarse si se puede derrotar a sus enemigos. Solo piensa en cómo hacerlo. Después de derrotar a una superpotencia, pone el punto de mira en la otra, la que él ve como el mal encarnado: Estados Unidos. Agosto de 1990, Kuwait. Un año después de la retirada de las tropas soviéticas, el brutal dictador iraquí Saddam Hussein sitúa 100.000 soldados en las fronteras con Kuwait y Arabia Saudí, listos para la invasión. Bin Laden regresa a su país, Arabia Saudí, y de inmediato envía un mensaje a la familia real saudí, ofreciéndose a formar un ejército de 30.000 voluntarios afganos para derrotar a Saddam. Pero la oferta es rechazada. Uno de los momentos más significativos de la vida de Bin Laden, que acabaría conduciendo al 11 de septiembre, fue cuando el gobierno saudí despreció su oferta y le dijo: no gracias, no te necesitamos, tenemos a los Estados Unidos y los traeremos a Arabia Saudí. Se supone que el profeta dijo en su lecho de muerte: mientras viva no habrá en la península arábiga más religión que el Islam. Y creo que Bin Laden se sintió muy ofendido por la decisión de los saudíes de permitir entrar a cristianos para defenderla. Bin Laden ve cómo 300.000 soldados estadounidenses de ambos sexos llegan a su país y empiezan a construir bases, a beber alcohol y a tomar el sol. Entraban en oleadas las tropas estadounidenses en Arabia Saudí y establecían bases. Era una abominación tras otra para Osama Bin Laden. Y la familia real saudí les daba la bienvenida. Para él, los infieles estadounidenses no pueden ser la salvación de Arabia Saudí. El gobierno estadounidense ha cometido un gran error entrando en la península que ninguna religión de los países no musulmanes ha pisado en 14 siglos. Aquello le cambió y decidió que no pararía hasta ver la destrucción de los Estados Unidos. Pero cuando Bin Laden pide a sus hermanos musulmanes que se alcen contra esta vergüenza, el régimen saudí empieza a preocuparse, irrumpe en su casa y lo pone bajo arresto domiciliario. Querían deportarlo, le retiraron la ciudadanía, cortaron el estipendio de $7 millones que recibía su familia y lo desconectaron de Arabia Saudí porque lo consideraban una amenaza directa a la familia real. Cuando el gobierno saudí amenaza con encarcelarlo, huye a Sudán, donde hay un gobierno islámico. Sudán, 1991. El radical Frente Nacional Islámico está en el poder y Sudán es conocido como un refugio para organizaciones terroristas. Pero también es un país en bancarrota que necesita dinero.
Bin Laden es recibido con los brazos abiertos y pronto se le reconoce como un banco ambulante. Les ayudó construyendo carreteras, grandes autopistas, varios proyectos de ingeniería, dio empleo a muchos sudaneses y fue más que bienvenido en Sudán durante mucho tiempo. Pero todo esto no es más que una tapadera de las verdaderas operaciones de Bin Laden. Establece un nuevo cuartel general de Al-Qaeda en una zona acomodada de Jartum en 1992 y establece una serie de compañías de inversiones, transporte, agricultura y construcción. Todas ellas han sido diseñadas y organizadas para obtener explosivos, armas y componentes químicos para su organización terrorista. Se comentaba que mientras contribuía al desarrollo de Sudán, un avión despegó de Sudán cargado de azúcar y regresó repleto de rifles, explosivos y lanzacohetes de Afganistán. Bin Laden parece haber desaparecido del radar. Hasta que en 1993 anuncia su presencia al mundo occidental. Más de 1000 personas resultan heridas cuando una bomba explota bajo el World Trade Center de Nueva York. Hay 6 víctimas mortales. Aunque nunca se estableció la conexión directa con Al-Qaeda, la mayoría de los expertos cree que estaban en la sombra. La CIA se toma a Bin Laden muy en serio y crea una unidad especial dedicada a investigarlo. Es la unidad Osama Bin Laden y la dirige Mike Shoya. Esta vez se enfrentan a un tipo de terrorista diferente de todo lo que han visto hasta entonces. En 1996, un sudanés se presentó en una de nuestras embajadas en África Oriental y resultó que aquel hombre había sido guardaespaldas de Osama Bin Laden cuando estaba viviendo en Sudán. Lo que describió era una organización como no habíamos visto nunca. Y no solo se dedicaban a poner bombas y a combatir, estaban intentando comprar o fabricar armas de destrucción masiva. En mayo de 1996, Bin Laden abandona Sudán y vuelve a Afganistán, donde es recibido con los brazos abiertos por el régimen islámico de los militantes talibanes. Creo que al ver cómo se recibe a Bin Laden en Afganistán, es evidente que los afganos se consideran en deuda con él. No solo en el aspecto económico, sino también en lo personal, por la forma en que había arriesgado su vida durante la guerra contra los comunistas. La reputación de Al-Qaeda crece como la espuma. Su posición contra los valores estadounidenses y la debilidad del régimen saudí lo convierten en un héroe para los radicales musulmanes y para quienes los consideran los defensores de los oprimidos en todo el mundo. Atraídos por la posibilidad de combatir al imperialismo estadounidense, miles de musulmanes de Cachemira, Pakistán, India y las repúblicas soviéticas acuden para unirse a la causa. Y Bin Laden entrena a sus nuevos reclutas en la fabricación de bombas y en tácticas terroristas. Mientras tanto, redobla la intensidad de su retórica antiestadounidense. En febrero de 1998 declara: matar a estadounidenses y a sus aliados es el deber individual de todo musulmán capaz, hasta que sus ejércitos, con las alas rotas, abandonen las tierras del Islam, incapaces de volver a amenazar a ningún musulmán. Bin Laden añade una nueva dimensión a su capacidad como organizador militar. Una imaginación terrorista diabólica. Uno de los cambios más dramáticos en sus técnicas operativas se produjo cuando empezó a utilizar terroristas suicidas en sus ataques. Lo que consiguió por primera vez en la historia era un ejército de bombas inteligentes. Eran bombas con cerebro humano que podían pensar, conducir vehículos y cometer actos de terror que hasta entonces era imposible perpetrar con tal eficacia operativa.
7 de agosto de 1998, Nairobi, Kenia. Un camión se lanza contra la embajada de Estados Unidos en Kenia. El terrorista suicida mata a 213 personas, entre ellas 12 estadounidenses, y deja 4.600 heridos. La mayoría de las víctimas son civiles kenianos. De ser un saudí privilegiado y rico, había pasado a convertirse en un horrible asesino de masas a quien no le importaba en absoluto la muerte de inocentes. Dar es Salaam, Tanzania. 4 minutos después, un segundo terrorista suicida hace estallar una bomba en la embajada estadounidense en Tanzania. Hay 11 víctimas mortales y 84 heridos. Es la primera vez que Bin Laden hace lo que se convertirá en su firma: el ataque múltiple. Se vuelven más violentos, se centran en los intereses y ciudadanos estadounidenses y llaman a todos los musulmanes a que empiecen a matarlos. Estos actos de violencia terrorista son aberrantes, son inhumanos. Vamos a utilizar todos los medios de que disponemos. En respuesta, el presidente Clinton ordena lanzar 75 misiles de crucero contra campamentos de Al-Qaeda en Afganistán. Más misiles destruyen una fábrica en Sudán. Pero estos ataques solo consiguen enfurecer al mundo musulmán y potenciar la imagen de Bin Laden como héroe del Islam. Y continúa provocando a Estados Unidos. No temo las amenazas de los estadounidenses contra mí. Mientras esté vivo, no habrá descanso para los enemigos del Islam. Seguiré adelante en mi misión contra ellos. Es una promesa que está dispuesto a cumplir. 12 de octubre del año 2000. Puerto de Adén, Yemen. Su siguiente objetivo es el ejército estadounidense. La detonación de una pequeña embarcación pilotada por terroristas suicidas abre una enorme brecha en un destructor estadounidense de $1.000 millones, el USS Cole, en el puerto de Adén. Matan a 17 marineros estadounidenses. Hay 39 heridos más. Pero a pesar de sus éxitos, las acciones terroristas de Bin Laden no están consiguiendo su objetivo. Lo que busca es provocar a los estadounidenses para que le ataquen en Afganistán, donde no tienen aliados y pueden ser aniquilados desde las montañas por sus guerrillas, como les ocurrió a los soviéticos en los años 80. Su inspiración es Vietnam. Querían seguir el ejemplo de Vietnam. Los estadounidenses tenían 500.000 de soldados en Vietnam, pero acabaron siendo vencidos. De modo que aquel gran Satán de Occidente, que parecía tener un poder militar enorme, podía ser derrotado. Pero para que esta táctica funcione, tiene que encontrar la forma de asegurarse de que los estadounidenses le ataquen. Estaba convencido de que necesitaban lanzar un gran ataque y siempre fue un hombre al que le gustaba hacer las cosas a lo grande en lo relativo a sus acciones. Osama Bin Laden trazará un plan tan diabólico que cambiará el mundo para siempre y obligará a Estados Unidos a prestarle la atención que tanto ansía. La visión que tenían del 11 de septiembre era asestar tal golpe a los Estados Unidos que no pudieran evitar reaccionar desproporcionadamente. Y entonces, el cerebro de Al-Qaeda desempolva una vieja idea que se había barajado desde 1995. Bin Laden tenía conocimiento de la operación Bojinka, que consistía en secuestrar aviones comerciales procedentes de otros países para hacerlos estallar en Estados Unidos. El plan original consiste en el secuestro de 10 aviones por operativos suicidas que los pilotarían y estrellarían contra 10 objetivos de las dos costas de Estados Unidos. Y coincide con su modus operandi de atacar múltiples objetivos a la vez. Bin Laden decide simplificar la idea. Utilizará menos aviones, pero atacará al corazón de los valores estadounidenses:
sus negocios, sistemas militares y centros del poder político. Para Bin Laden, las torres del World Trade Center eran la representación de lo que era Estados Unidos. Representaban el hedonismo, el materialismo, la inmoralidad, la codicia que exportaban a todo el mundo. Para él es irrelevante que sean objetivos civiles y que en ellos también haya musulmanes. Para él no era problema atacar objetivos simbólicos, aunque hubiese civiles inocentes, porque era la voluntad de Alá. Si eran buenos musulmanes, irían al paraíso. Según la ideología que estaba construyendo, estaba justificado. Ahora el terrorista más sanguinario del siglo XXI pone en uso todos sus conocimientos y todo lo que le ha motivado en su vida. Sus estudios empresariales y sus dotes organizativas, su habilidad para captar grandes cantidades de dinero y movilizar voluntarios en cualquier lugar del mundo, su dominio de las operaciones encubiertas y su capacidad para obtener armas, su experiencia con los explosivos aprendida de su padre y sus conocimientos de ingeniería civil y estructura de edificios. Para Bin Laden, planear un ataque contra un edificio y determinar cómo se debía atacar un edificio era algo que encajaba perfectamente con su experiencia en construcción. Después del atentado, Bin Laden rememoró sus expectativas cuando el primer avión se estrellase contra la torre del World Trade Center, y a pesar de su experiencia, subestimó considerablemente la efectividad del impacto. Calculamos previamente el número de bajas del enemigo, cuántos morirían en el ataque a la torre. Calculamos que los pisos que quedarían destruidos serían 3 o 4. A partir de mi experiencia en este campo, yo pensaba que la explosión del combustible afectaría solo a los pisos que hubiera encima. Eso era todo lo que esperábamos. Otoño de 1999, Afganistán. Bin Laden selecciona personalmente a los 4 principales operativos suicidas para lo que llama la operación de los aviones. El principal secuestrador, el egipcio Mohamed Atta, es un aspirante a yihadista que vive en Alemania. Es elegido por su fervor antiestadounidense, su dominio del inglés y su familiaridad con la vida en Occidente. Los otros 3 son todos veteranos de Al-Qaeda que han jurado lealtad a Bin Laden un año antes. En total participarán 19 operativos en los ataques suicidas. Osama Bin Laden debió decirles que iban a hacer algo que los convertiría en mártires y héroes, que beneficiaría al Islam y que ayudaría a todo el mundo musulmán. Para asegurarse de que la operación lleva su firma, insiste en que todos los aviones secuestrados en Estados Unidos deben estrellarse o estallar prácticamente al mismo tiempo para maximizar el impacto psicológico. ...11 de septiembre de 2001, Nueva York. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden recibe a invitados en su casa para escuchar las noticias en la radio. Oímos que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. Los hermanos estaban eufóricos. Pero dice a sus invitados: sed pacientes, hay más. Osama Bin Laden había aprendido que una de las reglas de la guerra es la sorpresa. Tu mayor aliado es la sorpresa, y él lo consiguió.
El éxito de la operación supera todas sus expectativas. Ahora el mundo entero conoce su nombre. Fue un atentado terrorista televisado casi hollywoodiense y por ello constituyó el ataque terrorista más exitoso de todos los tiempos. En los días que siguieron a los ataques del 11 de septiembre en todo Oriente Medio, los jóvenes veían las imágenes en los cafés una y otra vez en la televisión y lloraban de alegría y admiración por lo que había conseguido Bin Laden. Un total de 2.977 personas murieron en Nueva York, Washington y Pensilvania. Eran escenas del más absoluto horror. El shock en los rostros de la gente, los innumerables funerales de bomberos y civiles muertos en el derrumbamiento de las dos torres fueron muy trágicos. Fotógrafos llorando mientras los veían pasar. Estados Unidos estaba en un profundo shock. No conocían nada semejante. Tras los ataques, Bin Laden proclama: Los Estados Unidos han sido golpeados por Alá en su punto más vulnerable, destruyendo sus edificios más emblemáticos. 17 de septiembre de 2001. 6 días después de los ataques, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declara: Lo quiero a él, quiero justicia. Había un viejo cartel en el oeste, recuerdo, que decía: se busca vivo o muerto. Osama Bin Laden se convierte en el hombre más buscado por Estados Unidos, con una recompensa de $25 millones por su cabeza. La caza del terrorista más sangriento ha comenzado. Finalmente, como Bin Laden deseaba desde el principio, Estados Unidos invade Afganistán. Los estadounidenses lanzaron su guerra contra el terror. Irían a cualquier lugar del mundo usando su poder militar para eliminar a cualquiera que considerasen miembro de Al-Qaeda o de un grupo terrorista. 7 de octubre de 2001, Afganistán. Aviones estadounidenses lanzan intensos bombardeos sobre posiciones de Al-Qaeda y comandos de élite Delta Force buscan a Bin Laden en las cuevas de Tora Bora, pero consigue escapar y huye a Pakistán. Bin Laden desapareció de la escena mundial. La CIA y todos los servicios de inteligencia de sus aliados intentaban averiguar dónde estaba. Oculto de sus cazadores estadounidenses, el jefe de Al-Qaeda lanza mensajes en vídeo y audio que llegan a millones de personas e inspiran ataques terroristas en todo el mundo. Bin Laden y su personalidad se habían replicado en unos 80 grupos que ahora lanzaban ataques como si fueran Al-Qaeda. Pero si el objetivo del 11 de septiembre era provocar un alzamiento islámico masivo, fracasó. A pesar del horror de los ataques, Occidente se mantiene estable. En cambio, Bin Laden se ve forzado a encerrarse en un refugio secreto en Abbottabad, al pie del Himalaya, en Pakistán. Al principio teme la posibilidad de ser visto durante sus paseos diarios por el jardín. Sabía que lo estaban buscando desde el cielo. Sabía que si un solo dron detectaba a una figura de 1,90 m, significaría su muerte. Para ocultarse de los estadounidenses, toma excepcionales medidas de seguridad. No utiliza ningún dispositivo electrónico y solo se comunica a través de un correo de confianza. Pero los años de reclusión tienen consecuencias. Se vuelve irrelevante. Su encierro forzoso significa que ya no puede ser el líder del extremismo islámico. Bin Laden ya no era el comandante activo que había sido. Era el hombre más buscado de la Tierra. No podía ir a ninguna parte. Ya no era útil, atrapado en su propia prisión.
Me lamento ante Alá por mi aislamiento y mi soledad. Me preocupa que la gente se canse de mí y me vea como algo viejo y gastado. Pero solo me lamento ante Alá. Con el tiempo, Bin Laden se convierte en una sombra de sí mismo y sus días son interminables. Las informaciones que recibíamos indicaban que estaba en la casa encerrado casi todo el día viendo vídeos de sus viejos discursos. En 2010, mientras continúa dando sus paseos a solas en su jardín, no imagina que un satélite de la NSA lo está observando. Han reparado en un misterioso hombre alto que camina en círculos constantemente e informan a la CIA. Los agentes dan al misterioso hombre el apodo de El Paseante y empiezan a planear la operación. ...1 de mayo de 2011, Abbottabad, Pakistán. En las horas previas al amanecer, el terrorista más buscado del mundo despierta sobresaltado por una explosión. Se vuelve hacia su esposa y le dice: No enciendas la luz. Esas serán las últimas palabras que pronuncie. Los Navy SEALs irrumpen en la casa. Encuentran al líder de Al Qaeda en un dormitorio del primer piso con una pistola y un fusil de asalto a su lado. Puedo informar al mundo de que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha concluido con la muerte de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda. En las siguientes 24 horas, el cuerpo de Bin Laden recibe un funeral religioso y es lanzado al mar para que su tumba no pueda servir jamás para el culto a su persona. A pesar de todo, el terrorismo islámico no ha desaparecido. Según muere un líder fanático, nace un nuevo movimiento. Ahora mismo el fuego se ha extendido por todas partes. El responsable fue Osama Bin Laden, pero él ya no es necesario. Al convencer a jóvenes impresionables de que solo él seguía de forma correcta el Islam, de que Alá le había dado el derecho de decidir quién vive y quién muere, y de que cualquiera que se opusiera a él era inferior y debía ser condenado, Bin Laden aplicó prácticamente las mismas trampas psicológicas que Hitler. Y eso le permitió crear una cultura que justificara el terrorismo y la brutalidad. Pero en sus propios términos, Osama Bin Laden fracasó. No se ha producido el alzamiento islámico global contra Occidente y el mundo árabe sigue sumido en el caos. Para Bin Laden, las torres del World Trade Center eran la representación de lo que era Estados Unidos. Representaban el hedonismo, el materialismo, la inmoralidad, la codicia que exportaban a todo el mundo. Para él es irrelevante que sean objetivos civiles y que en ellos también haya musulmanes. Para él no era problema atacar objetivos simbólicos, aunque hubiese civiles inocentes, porque era la voluntad de Alá. Si eran buenos musulmanes, irían al paraíso. Según la ideología que estaba construyendo, estaba justificado. Ahora el terrorista más sanguinario del siglo XXI pone en uso todos sus conocimientos y todo lo que le ha motivado en su vida. Sus estudios empresariales y sus dotes organizativas. Su habilidad para captar grandes cantidades de dinero y movilizar voluntarios en cualquier lugar del mundo. Su dominio de las operaciones encubiertas y su capacidad para obtener armas. Su experiencia con los explosivos aprendida de su padre y sus conocimientos de ingeniería civil y estructura de edificios. Para Bin Laden, planear un ataque contra un edificio y determinar cómo se debía atacar un edificio era algo que encajaba perfectamente con su experiencia en construcción. Después del atentado, Bin Laden rememoró sus expectativas cuando el primer avión se estrellase contra la torre del World Trade Center, y a pesar de su experiencia, subestimó considerablemente la efectividad del impacto.
Calculamos previamente el número de bajas del enemigo, cuántos morirían en el ataque a la torre. Calculamos que los pisos que quedarían destruidos serían 3 o 4. A partir de mi experiencia en este campo, yo pensaba que la explosión del combustible afectaría solo a los pisos que hubiera encima. Eso era todo lo que esperábamos. Otoño de 1999, Afganistán. Bin Laden selecciona personalmente a los 4 principales operativos suicidas para lo que llama la Operación de los Aviones. El principal secuestrador, el egipcio Mohamed Atta, es un aspirante yihadista que vive en Alemania. Es elegido por su fervor antiestadounidense, su dominio del inglés y su familiaridad con la vida en Occidente. Los otros 3 son todos veteranos de Al-Qaeda que han jurado lealtad a Bin Laden un año antes. En total participarán 19 operativos en los ataques suicidas. Osama Bin Laden debió decirles que iban a hacer algo que los convertiría en mártires. Bin Laden es recibido con los brazos abiertos y pronto se le reconoce como un banco ambulante. Les ayudó construyendo carreteras, grandes autopistas, varios proyectos de ingeniería, dio empleo a muchos sudaneses y fue más que bienvenido en Sudán durante mucho tiempo. Pero todo esto no es más que una tapadera de las verdaderas operaciones de Bin Laden. Establece un nuevo cuartel general de Al-Qaeda en una zona acomodada de Jartum en 1992 y establece una serie de compañías de inversiones, transporte, agricultura y construcción. Todas ellas han sido diseñadas y organizadas para obtener explosivos, armas y componentes químicos para su organización terrorista. Se comentaba que mientras contribuía al desarrollo de Sudán, un avión despegó de Sudán cargado de azúcar y regresó repleto de rifles, explosivos y lanzacohetes de Afganistán. Bin Laden parece haber desaparecido del radar. Hasta que en 1993 anuncia su presencia al mundo occidental. Más de 1000 personas resultan heridas cuando una bomba explota bajo el World Trade Center de Nueva York. Hay 6 víctimas mortales. Aunque nunca se estableció la conexión directa con Al-Qaeda, la mayoría de los expertos cree que estaban en la sombra. La CIA se toma a Bin Laden muy en serio y crea una unidad especial dedicada a investigarlo. Es la unidad Osama Bin Laden y la dirige Mike Shoya. Esta vez se enfrentan a un tipo de terrorista diferente de todo lo que han visto hasta entonces. En 1996, un sudanés se presentó en una de nuestras embajadas en África Oriental y resultó que aquel hombre había sido guardaespaldas de Osama Bin Laden cuando estaba viviendo en Sudán. Lo que describió era una organización como no habíamos visto nunca. Y no solo se dedicaban a poner bombas y a combatir, estaban intentando comprar o fabricar armas de destrucción masiva. En mayo de 1996, Bin Laden abandona Sudán y vuelve a Afganistán, donde es recibido con los brazos abiertos por el régimen islámico de los militantes talibanes. Creo que al ver cómo se recibe a Bin Laden en Afganistán, Tu bolsillo. También utiliza las empresas de construcción de su familia para captar nuevos reclutas y construir túneles y refugios en las montañas para protegerlos de las bombas soviéticas. Bin Laden dijo: a lo que realmente somos vulnerables es a los ataques aéreos de los soviéticos y del gobierno afgano. Y necesitamos posiciones donde podamos proteger a nuestros soldados y nuestros suministros. Y áreas protegidas para cuidar a nuestros heridos.
Y Bin Laden llevó equipos de construcción, equipos de perforación de túneles, volquetes y excavadoras de la compañía de su padre. Se hizo famoso como el joven que conducía una excavadora entre las balas. No es que fuera un combatiente, pero sí era un ingeniero militar, y según parece muy bueno. Pero a pesar de su capacidad como organizador y logista, no tiene bastante. Él ansía ser un guerrero santo y matar personalmente a los enemigos del Islam. Estos primeros pasos son solo el principio de la inimaginable crueldad que demostrará con sus operaciones terroristas en todo el mundo. En el verano de 1986, finalmente consigue convertirse en combatiente y estar en el centro de la acción. Cuando llegó el momento de mancharse las manos, fue uno de los que estaban en primera línea, algo que hizo ganarse a Bin Laden su respeto y contribuyó a crear su leyenda. La guerra es una experiencia embriagadora. Por fin está combatiendo por su fe contra un enemigo infiel. Algo aterrador se despierta en el antaño tímido y amable joven. Bin Laden combatió en una batalla terrible en la que los muyahidines casi fueron derrotados. En un enfrentamiento en el que formaba parte de una patrulla de 50 árabes, rechaza un asalto de una fuerza soviética muy superior, bien entrenada y equipada. Fueron batallas brutales. Estamos hablando de ataques con tanques, artillería, helicópteros de combate, y Osama se comporta como un feroz guerrero. Un veterano comandante afgano dijo de él: "Lo he visto con su Kalashnikov en las manos, resistiendo el fuego de morteros y lanzacohetes múltiples". No va a funcionar. Necesitamos tener un mayor impacto en el mundo para conseguir lo que queremos, que triunfe la yihad. Ese mismo año, Bin Laden muestra claramente a qué se refiere. Hace público su primer discurso atacando a los Estados Unidos. Los estadounidenses nos quitan nuestro dinero y se lo dan a los judíos para que maten con él a nuestros hijos en Palestina. Peshawar, Pakistán, 1988. En la preparación de la yihad global, Bin Laden forma una organización que llama La Base, en árabe, Al-Qaeda. Al nacer, Al-Qaeda está formada por 4 secciones básicas. La primera se encarga del entrenamiento y transporte de los combatientes al frente. La segunda es la rama administrativa. La tercera se ocupa de aspectos religiosos, promulga fatuas y proporciona formación religiosa a los miembros. La cuarta es el aparato de propaganda y medios. Más adelante, Bin Laden añadirá su propia facción militar. Tienen una misión justa, y esa misión es destruir la influencia occidental, pero también defender el Islam, lo cual es muy importante. Ellos se consideran los soldados del bien, tienen un objetivo justo y esa convicción es muy fuerte. Desde el momento en que Bin Laden organizó Al-Qaeda, la concibió como una organización perdurable que seguiría adelante después de Afganistán para ayudar a los musulmanes que estuviesen defendiendo el Islam en otras áreas del mundo. La veía como la vanguardia de un movimiento mucho mayor, de una yihad mayor, y lo manifestó claramente cuando dijo: "Solo somos un pequeño grupo de hombres. Nuestra misión es inspirar e instigar a otros musulmanes a unirse a la yihad". Y creo que ese es un mensaje muy poderoso. La visión global de Bin Laden era que lo impulsaba todo y, por supuesto, también su financiación. Fue el primer yihadista islámico que tuvo los recursos y la capacidad de liderazgo para conseguir algo así.
A continuación hace algo extraordinario. Exige que todos sus miembros pronuncien un juramento religioso de fidelidad a su persona. En un momento pasa de ser uno más entre los guerreros santos a convertirse en una figura casi de culto, en cuyo nombre sus servidores aterrorizarán al mundo. Ahora no es más que un joven con ideas, le falta una causa. Hasta que otro acontecimiento internacional transforma al estudiante idealista en combatiente y terrorista. 24 de diciembre de 1979. Los tanques soviéticos entran en Afganistán. La invasión soviética de Afganistán en 1979 es un acontecimiento seminal, porque es la primera vez que una potencia occidental, la Unión Soviética, invade un país musulmán e intenta aplastar al Islam. Bin Laden queda especialmente impresionado por la resistencia del pueblo afgano, especialmente de los mujahidines, los guerreros santos del Islam. Los mujahidines son muy inspiradores, porque forman un grupo que realmente representa al Islam. Lucha contra los infieles y lucha por el futuro del Islam. Las palabras de su mentor, Abdullah Azzam, tienen más sentido que nunca. Un ataque contra los musulmanes es un ataque al Islam. Tiene que ir allí. Diciembre de 1979, Peshawar, Pakistán. Con 23 años, el joven Osama Bin Laden llega a Peshawar, a 50 kilómetros de la frontera afgana. Peshawar, que era más o menos el cuartel general de la yihad en el norte de Afganistán, era una amalgama de lo que llamaríamos ahora islamistas radicales procedentes de todo el mundo. Allí encuentra una ciudad repleta de mujahidines llegados de diferentes países para combatir en la Guerra Santa contra los rusos. Y no tarda en darse cuenta de que no tiene nada que ofrecer como combatiente. No tiene formación militar ni experiencia en combate. Pero hay algo que sí tiene: dinero. Bin Laden empezó financiando operaciones, proporcionando dinero, armas y equipamiento a los mujahidines. Y no solo utiliza su dinero para financiar a la resistencia afgana, recauda fondos entre poderosos saudíes. El gobierno saudí trataba a Bin Laden como un ejemplo del éxito de su sistema educativo y religioso, porque era el hijo de un multimillonario que podía estar viviendo en Mónaco o en Suiza y estaba allí, en Afganistán. ¿Cuántos morirían en el ataque a la torre? Calculamos que los pisos que quedarían destruidos serían 3 o 4. A partir de mi experiencia en este campo, yo pensaba que la explosión del combustible afectaría solo a los pisos que hubiera encima. Eso era todo lo que esperábamos. Otoño de 1999, Afganistán. Bin Laden selecciona personalmente a los 4 principales operativos suicidas para lo que llama la Operación de los Aviones. El principal secuestrador, el egipcio Mohamed Atta, es un aspirante yihadista que vive en Alemania. Es elegido por su fervor antiestadounidense, su dominio del inglés y su familiaridad con la vida en Occidente. Los otros 3 son todos veteranos de Al-Qaeda que han jurado lealtad a Bin Laden un año antes. En total participarán 19 operativos en los ataques suicidas. Osama Bin Laden debió decirles que iban a hacer algo que los convertiría en mártires y héroes, que beneficiaría al Islam y que ayudaría a todo el mundo musulmán. Para asegurarse de que la operación lleva su firma, insiste en que todos los aviones secuestrados en Estados Unidos deben estrellarse o estallar prácticamente al mismo tiempo para maximizar el impacto psicológico.
11 de septiembre de 2001, Nueva York. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden recibe a invitados en su casa para escuchar las noticias en la radio. Oímos que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. Los hermanos estaban eufóricos. Pero dice a sus invitados: sed pacientes, hay más. Osama Bin Laden había aprendido que una de las reglas de la guerra es la sorpresa. Tu mayor aliado es la sorpresa, y él lo consiguió. Mentor de Bin Laden. Refugiado de la lucha palestina contra Israel, Azzam cree que la religión y la política están completamente unidas. Azzam estaba obsesionado con conseguir la eliminación del Estado de Israel a través de la yihad. Para Azzam, la mayoría de los palestinos son musulmanes y atacar a un musulmán es atacarlos a todos. Su lema es brutalmente radical: solo el rifle, ni negociación, ni conferencias, ni diálogo. Bin Laden lo tomó al pie de la letra y lo utilizó como base de su llamamiento al mundo islámico. La yihad violenta e implacable, la Guerra Santa, se convertirá en la fuerza definitoria de la versión del Islam de Bin Laden. Aunque por ahora no es más que un joven con ideas, le falta una causa. Hasta que otro acontecimiento internacional transforma al estudiante idealista en combatiente y terrorista. 24 de diciembre de 1979. Los tanques soviéticos entran en Afganistán. La invasión soviética de Afganistán en 1979 es un acontecimiento seminal, porque es la primera vez que una potencia occidental, la Unión Soviética, invade un país musulmán e intenta aplastar al Islam. Bin Laden queda especialmente impresionado por la resistencia del pueblo afgano, especialmente de los mujahidines, los guerreros santos del Islam. Los mujahidines son muy inspiradores, porque forman un grupo que realmente representa al Islam. Lucha contra los infieles y lucha por el futuro del Islam. Las palabras de su mentor, Abdullah Azzam, tienen más sentido que nunca. Un ataque contra los musulmanes es un ataque al Islam. Tiene que ir allí. Diciembre de 1979, Peshawar, Pakistán. Con 23 años, el joven Osama Bin Laden llega a Peshawar, a 50 kilómetros de la frontera afgana. Peshawar, que era más o menos el cuartel general de la yihad en el norte de Afganistán, era una amalgama de lo que llamaríamos ahora islamistas radicales procedentes de todo el mundo. Allí encuentra una ciudad repleta de mujahidines llegados de diferentes países para combatir en la Guerra Santa contra los rusos. Atarían y estrellarían contra 10 objetivos de las dos costas de Estados Unidos. Y coincide con su modus operandi de atacar múltiples objetivos a la vez. Bin Laden decide simplificar la idea. Utilizará menos aviones, pero atacará al corazón de los valores estadounidenses: sus negocios, sistemas militares y centros del poder político. Para Bin Laden, las torres del World Trade Center eran la representación de lo que era Estados Unidos.
Representaban el hedonismo, el materialismo, la inmoralidad, la codicia que exportaban a todo el mundo. Para él es irrelevante que sean objetivos civiles y que en ellos también haya musulmanes. Para él no era problema atacar objetivos simbólicos, aunque hubiese civiles inocentes, porque era la voluntad de Alá. Si eran buenos musulmanes, irían al paraíso. Según la ideología que estaba construyendo, estaba justificado. Ahora el terrorista más sanguinario del siglo XXI pone en uso todos sus conocimientos y todo lo que le ha motivado en su vida. Sus estudios empresariales y sus dotes organizativas, su habilidad para captar grandes cantidades de dinero y movilizar voluntarios en cualquier lugar del mundo, su dominio de las operaciones encubiertas y su capacidad para obtener armas, su experiencia con los explosivos aprendida de su padre y sus conocimientos de ingeniería civil y estructura de edificios. Para Bin Laden, planear un ataque contra un edificio y determinar cómo se debía atacar un edificio era algo que encajaba perfectamente con su experiencia en construcción. Después del atentado, Bin Laden rememoró sus expectativas cuando el primer avión se estrellase contra la torre del World Trade Center, y a pesar de su experiencia, subestimó considerablemente la efectividad del impacto. Calculamos previamente el número de bajas del enemigo, cuántos morirían en el ataque a la torre. Calculamos que los pisos que quedarían destruidos serían 3 o 4. A partir de mi experiencia en este campo, yo pensaba que la explosión del combustible afectaría solo a los pisos que hubiera encima. Eso era todo lo que esperábamos. Otoño de 1999, Afganistán. Bin Laden selecciona personalmente a los 4 principales operativos suicidas para lo que llama la operación de los aviones. El principal secuestrador, el egipcio Mohamed Atta, es un aspirante a yihadista que vive en Alemania. Sed pacientes, hay más. Osama Bin Laden había aprendido que una de las reglas de la guerra es la sorpresa. Tu mayor aliado es la sorpresa, y él lo consiguió. El éxito de la operación supera todas sus expectativas. Ahora el mundo entero conoce su nombre. Fue un atentado terrorista televisado casi hollywoodiense y por ello constituyó el ataque terrorista más exitoso de todos los tiempos. En los días que siguieron a los ataques del 11 de septiembre en todo Oriente Medio, los jóvenes veían las imágenes en los cafés una y otra vez en la televisión y lloraban de alegría y admiración por lo que había conseguido Bin Laden. Un total de 2.977 personas murieron en Nueva York, Washington y Pensilvania. Eran escenas del más absoluto horror. El shock en los rostros de la gente, los innumerables funerales de bomberos y civiles muertos en el derrumbamiento de las 2 torres fueron muy trágicos. Fotógrafos llorando mientras los veían pasar. Estados Unidos estaba en un profundo shock. No conocían nada semejante. Tras los ataques, Bin Laden proclama: Los Estados Unidos han sido golpeados por Alá en su punto más vulnerable, destruyendo sus edificios más emblemáticos. 17 de septiembre de 2001. 6 días después de los ataques, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declara: Lo quiero a él, quiero justicia. Había un viejo cartel en el oeste, recuerdo, que decía: se busca vivo o muerto. Osama Bin Laden se convierte en el hombre más buscado por Estados Unidos, con una recompensa de $25 millones por su cabeza.
La caza del terrorista más sangriento ha comenzado. Finalmente, como Bin Laden deseaba desde el principio, Estados Unidos invade Afganistán. Los estadounidenses lanzaron su guerra contra el terror. Irían a cualquier lugar del mundo usando su poder militar. Lleva buscando al responsable del peor ataque terrorista de su historia. Y ahora, mientras un satélite espía a un hombre alto que se pasea por un jardín amurallado, la CIA cree que por fin lo tiene en el punto de mira. 1 de mayo de 2011. Abbottabad, Pakistán. Poco antes del amanecer, 2 helicópteros furtivos Black Hawk, repletos de fuerzas especiales, se aproximan al recinto amurallado en una misión aprobada personalmente por el presidente de los Estados Unidos. Un equipo de élite de Navy SEALs estadounidense irrumpe en la casa. El largo brazo de la justicia americana ha alcanzado al terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Riad, Arabia Saudí, 1957. Osama Bin Laden nace en el seno de una de las familias más ricas de Arabia Saudí, la cuna del Islam. Es una familia extremadamente rica, situada en los más altos niveles de la jerarquía social de Arabia Saudí. Osama significa león en árabe, y es el 17º de los 54 hijos que tiene su padre Mohammed con sus 22 esposas. Mohammed Bin Laden es un multimillonario hecho a sí mismo que ha amasado su fortuna en el negocio de la construcción. Construyó muchos palacios para los saudíes, carreteras, aeropuertos. Se convirtió en el hombre más poderoso e influyente de sangre no real de Arabia Saudí. Y su familia lo sigue siendo. La compañía Bin Laden es como la corporación Bechtel de Oriente Medio. Lo llamaban el contratista del rey. A lo largo de su infancia, Osama se interesa por el trabajo de su padre y aprende a colocar explosivos para voladuras en la construcción de carreteras. Conocimientos que algún día utilizará con efectos devastadores. Pero también recibe algo más de su padre: su fe, que dominará todos los aspectos de su vida. El padre de Osama Bin Laden era un musulmán muy devoto. Le inculcó una actitud muy piadosa. Hay que leer el Corán, aprender muy bien la palabra del profeta, y hay que seguir el modelo del profeta para modelar tu vida. Veneraba al profeta Mahoma y también la visión global del Islam sin fronteras, en cuanto a que la fe islámica debe llegar a ser la fe del mundo entero. Y lo que será crucial, Bin Laden aprende que el profeta Mahoma no era solo una figura religiosa, sino también un gran general que creía en la expansión del Islam a través de la guerra. Estados Unidos. Agosto de 1990, Kuwait. Un año después de la retirada de las tropas soviéticas, el brutal dictador iraquí Saddam Hussein sitúa a 100.000 soldados en las fronteras con Kuwait y Arabia Saudí, listos para la invasión. Bin Laden regresa a su país, Arabia Saudí, y de inmediato envía un mensaje a la familia real saudí, ofreciéndose a formar un ejército de 30.000 voluntarios afganos para derrotar a Saddam. Pero la oferta es rechazada. Uno de los momentos más significativos de la vida de Bin Laden, que acabaría conduciendo al 11 de septiembre, fue cuando el gobierno saudí despreció su oferta y le dijo: no gracias, no te necesitamos, tenemos a los Estados Unidos y los traeremos a Arabia Saudí. Se supone que el profeta dijo en su lecho de muerte: mientras viva no habrá en la península arábiga más religión que el Islam. Y creo que Bin Laden se sintió muy ofendido por la decisión de los saudíes de permitir entrar a cristianos para defenderla. Bin Laden ve cómo 300.000 soldados estadounidenses de ambos sexos llegan a su país y empiezan a construir bases, a beber alcohol y a tomar el sol.
Entraban en oleadas las tropas estadounidenses en Arabia Saudí y establecían bases. Era una abominación tras otra para Osama Bin Laden. Y la familia real saudí les daba la bienvenida. Para él, los infieles estadounidenses no pueden ser la salvación de Arabia Saudí. El gobierno estadounidense ha cometido un gran error, entrando en la península que ninguna religión de los países no musulmanes ha pisado en 14 siglos. Aquello le cambió y decidió que no pararía hasta ver la destrucción de los Estados Unidos. Pero cuando Bin Laden pide a sus hermanos musulmanes que se alcen contra esta vergüenza, el régimen saudí empieza a preocuparse, irrumpe en su casa y lo pone bajo arresto domiciliario. Querían deportarlo, le retiraron la ciudadanía, cortaron el estipendio de $7 millones que recibía su familia y lo desconectaron de Arabia Saudí porque lo consideraban una amenaza directa a la familia real. Cuando el gobierno saudí amenaza con encarcelarlo, huye a Sudán, donde hay un gobierno islámico. Sudán, 1991. El radical Frente Nacional